entonces por la definición. En primer lugar, tenemos que hacer diferencia entre estas dos definiciones, enfermedad de Dupuytren y contractura de Dupuytren. La enfermedad de Dupuytren es una condición hereditaria, benigna, crónica y progresiva que se caracteriza por cambios fibróticos de la fascia palmar y digital y de los tejidos adyacentes. Causan un acortamiento de los tejidos de Dupuytren es el resultado final de esta enfermedad. Históricamente se le ha conocido como la enfermedad de los vikingos por su alta prevalencia en el norte de Europa. Sin embargo, descripciones de contracturas de los dedos en poblaciones previkingas, como por ejemplo en momias egipcias o incluso en la antigua Grecia, sugieren que su origen es mucho más extenso. Dentro de los hechos destacados en su descripción histórica de la enfermedad previa a la descripción por Dupuytren, se encuentran las sagas islándicas, como la imagen que vemos a la izquierda. Estas son de alrededor de los años 1200, y en estas, como vemos, describían contracturas a nivel de los dedos, contracturas permanentes que se curaban con una manipulación forzada. Y a la derecha, una imagen de los McGrimmons y pues la leyenda sobre la maldición de esta familia de gaiteros, quienes desarrollaban contracturas de los dedos que les impedían tocar su instrumento. Incluso en pinturas rupestres que son de más de 30.000 años de antigüedad, se han encontrado huellas con deformidades que podrían corresponder a esta enfermedad. En este esqueleto, que es de un cadáver postmedieval, vemos una artrodesis de la interfalángica proximal del dedo meñique, probablemente secundaria enfermedad de Dupuytren. Y a la derecha vemos la famosa imagen, pues el cuadro famoso Manos que oran de Albrecht Dürer, en la cual se cree que el modelo de la foto padecía de esta condición. No es posible determinar si la posición de las manos de estas descripciones históricas corresponden realmente a la enfermedad, pero es interesante cuestionarse sobre la existencia de la enfermedad previa pues a su descripción oficial, que fue en 1831 por el barón de Dupuytren. Él, pues digamos, se le atribuyó la enfermedad y se le puso su nombre porque fue él quien describió las características anatómicas de la enfermedad y realizó fasciotomías con éxito. Él reportó el caso en una conferencia, sus asistentes anotaron cada palabra y posteriormente pues salió esta publicación en 1934 en The Lancet. Eso con respecto a su definición. Vamos a hablar entonces de su demografía. La distribución mundial de la prevalencia en la enfermedad de Dupuytren demuestra un claro predominio en Europa. Las regiones de Asia y África por lo general muestran prevalencias bajas, y pues a nivel de Latinoamérica no hay información suficiente disponible pues que incluyan particularmente en este estudio. Ahora, al analizar la prevalencia específicamente en Norteamérica, que pues como se imaginan hay gran cantidad de estudios, lo que se ve es que los que tienen mayor riesgo son los americanos caucásicos, seguidos de los americanos hispánicos con 1/3 del riesgo, después los americanos africanos con 1/5 del riesgo y finalmente los americanos asiáticos con 1/10 del riesgo. Entonces, pues vemos que el origen, pues la raza sí tiene una demografía clara en esta enfermedad. Lo que vemos en esta gráfica es cómo la prevalencia de la enfermedad aumenta con la edad, teniendo una edad promedio de diagnóstico alrededor de los 50 a 60 años. Por otra parte, cuando se da a edades más tempranas, es más frecuente en los hombres, mientras que con el paso del tiempo esta relación se equilibra entre hombres y mujeres. Se ha visto entonces que las mujeres desarrollan la enfermedad 10 a 15 años más tarde, y esto probablemente lo asocian ya sea por un factor protector de los estrógenos o un factor predisponente de los andrógenos. En esta vemos cómo se distribuye la enfermedad en los dedos, principalmente en el dedo anular y meñique. Usualmente los pacientes tienen 2 a 3 dedos comprometidos. Puede llegar a ser bilateral hasta en un 70% de los casos. Y la contractura la desarrollan 1/5 de todos los pacientes. Pues es importante preguntarnos por qué en el anular y en el meñique, y es
pues la teoría es que tienen mayor estrés mecánico con el agarre. Y esto, pues vamos a ver que el estrés mecánico va a ser como el estímulo inicial para que se desarrolle la fisiopatología de la enfermedad. Tenemos aquí el patrón de herencia, que es un patrón de herencia autosómico dominante con una penetrancia variable. Eso significa que no necesariamente pasa a todas las generaciones. En un 50% de los pacientes tienen un familiar con la enfermedad y el antecedente familiar se considera como el mayor predictor para desarrollar la enfermedad. En los cromosomas que pueden verse identificados. Entonces, por ahora, en esto que es 2011 se han identificado aproximadamente 9 locos involucrados y 6 de estos 9 contienen genes relacionados con una vía de señalización WNT que vamos a ver más adelante en la fisiopatología, se asocia con procesos tumorales. Tenemos aquí una lista de condiciones asociadas: hipercolesterolemia, diabetes, consumo de cigarrillo y licor, los medicamentos anticonvulsivantes, el trauma local y la ocupación con actividad manual. Con respecto a estas condiciones, han sido asociadas, pero no se han definido como tal, como causantes de la enfermedad. Lo siguiente que vamos a ver es la anatomía, y pues la enfermedad de Dupuytren tiene una anatomía patológica muy particular que es muy importante que entendamos. Debemos empezar entendiendo que la palma de la mano funciona como un edredón. Para hacer un edredón, lo que se hace es que se coloca 2 capas de tela y en medio el acolchado, como vemos en la imagen de abajo a mano derecha. Y se pasan hilos a través de todas las capas, generando diferentes contornos en la superficie, y lo que busca eso es evitar movimientos cizallantes entre las diferentes capas. Ahora observemos la palma. Vamos a ver que en la palma los pliegues que tenemos son las zonas de mayor anclaje a estructuras profundas, y también tenemos formación de contornos con zonas acolchadas. Si tomamos como este corte de la palma, mírenlo bien, pues vamos a analizar esta sección en una estructura más tridimensional, en donde lo más superficial que tenemos es la piel. Avanzando en profundidad, encontramos la fascia. ¿Y qué es la fascia? Fascia, en general, es un término que se utiliza para describir un tipo de tejido conectivo que se extiende por todo el cuerpo, recubriendo y conectando múltiples estructuras. En la palma, la fascia tiene varias capas en diferentes direcciones que abren paso hasta el hueso, de modo que la fascia ancla la piel al esqueleto. Esto es lo que permite que cuando agarramos un objeto, la piel no se mueva, de modo que la tensión que se genera en el agarre se transmite sobre estas capas de fascia, protegiendo las estructuras profundas y evitando pues que la piel se desplace cuando agarramos un objeto. El complejo de la fascia palmar tiene 5 componentes principales, que son la aponeurosis cubital, la radial, la central, y los otros 2 componentes van a ser la fascia palmodigital y la fascia digital. En este esquema vamos a ver las principales estructuras involucradas y vamos a analizar cada una de ellas para entenderlas mejor. La fascia palmar, que es la que vemos en verde, está dispuesta en el plano coronal, tiene una forma triangular que se origina en la muñeca y se vuelve divergente hacia distal, separándose en bandas longitudinales pretendinosas que discurren hacia los dedos, excepto pues el dedo pulgar. Cuando vemos esta fascia en el plano sagital, las fibras se dividen en 3 grupos. Unas fibras superficiales, que como vemos en la imagen se dirigen hacia la piel, en donde se anclan a nivel del espacio entre el pliegue palmar distal y el pliegue digital proximal. Unas fibras intermedias que se dividen a nivel de la cabeza de los metacarpianos y pasan a llamarse bandas espirales, ahí, o sea, como que se bifurcan,
giran para orientarse en el plano sagital, rodeando la cápsula de la articulación metacarpofalángica, y en este punto forman parte de lo que se conoce como la coalescencia del espacio interdigital descrita por Leibovic. Continúan más hacia distal, formando las bandas digitales laterales. Las fibras más distales de esta división de las bandas pretendinosas continúan hacia distal y profundo y se insertan en la cápsula metacarpofalángica y en la vaina del tendón flexor. Entonces, esta es pues, la estructura en verde, la fascia palmar. Ahora, perpendicular a estas bandas pretendinosas, aún sobre el plano coronal, tenemos dos estructuras que cruzan transversalmente. El ligamento superficial transverso, que es el que vemos como en color rosado, a nivel del pliegue palmar distal, que se continúa hacia radial con el ligamento proximal del primer espacio interdigital, a nivel tavorio, que se continúa hacia radial con el ligamento distal del primer espacio interdigital. Este ligamento cursa sobre todos los espacios interdigitales y adicionalmente tiene un componente tridimensional que envía fibras en el plano sagital hacia la coalescencia interdigital que hablamos y fibras profundas que se van a insertar en la vaina del tendón flexor y la articulación metacarpofalángica. ¿Qué efecto tiene esto? Esto genera que cuando hacemos abducción de los dedos, el ligamento natatorio se tensa. Bueno, entonces eso con respecto a esta imagen. Es importante también ver este corte transversal. Vemos entonces que desde la superficie profunda de la fascia palmar salen 8 septos, que son los septos de Lego y Guevara. Estos discurren en el plano sagital entre la fascia palmar y el ligamento metacarpiano transverso. Van a formar entonces 7 compartimientos, de los cuales 4 tienen tendones flexores de los dedos y 3 tienen paquetes neurovasculares. Estos septos también van a continuar hacia distal y van a unirse en la coalescencia interdigital de Leibovic. Aquí falta mencionar unas fibras que conectan la dermis con la fascia palmar que irían a este nivel, no sé si vean mi flecha, que son las fibras de Grapo, pero bueno, no encontré una buena imagen de ellas. Esto con respecto a la palma. Ahora vamos a hablar de los dedos. Entonces, la descripción de la anatomía de la fascia de los dedos ha sido contradictoria por la dificultad para realizar su disección. Lo más importante a tener en cuenta es que el paquete neurovascular va a estar rodeado por capas de fascia. El componente palmar va a ser el ligamento de Grayson y el componente dorsal el ligamento de Cleland. Estos ligamentos van a ser en realidad como una red de múltiples capas de fibras que cruzan de manera oblicua insertándose en la piel. Eso era lo que les tenía con respecto a anatomía. Ahora, con respecto a la anatomía patológica, cuando analizamos las localizaciones en donde salen los nódulos y los cordones, vamos a ver que los nódulos tienden a formarse como en la línea media, en zonas donde hay alto contacto en el agarre, por eso decimos en las zonas de tensión mecánica, mientras que los cordones parecen tener una disposición más lateral y pues se relacionan más como con las estructuras anatómicas de la fascia que ya describimos. Tenemos aquí los cordones que comúnmente se forman a nivel de la palma, que van a ser el cordón del ligamento natatorio, el cordón del primer espacio interdigital, el cordón central y los cordones pretendinosos. También están el cordón tenar y el hipotenar, que son menos frecuentes en aparición, pero cuando aparecen se debe sospechar una mayor severidad. A nivel de los dedos, los principales cordones que vamos a tener son el cordón pretendinoso, el lateral y el espiral. Y cualquiera de estos, y particularmente el espiral, va a tener una importancia especial, y es que puede rodear
y desplazar el paquete neurovascular, de modo que en un abordaje podría cambiar la localización anatómica que siempre nos imaginamos, y hay que tener mucho cuidado para no lesionar estas estructuras neurovasculares. En esta diapositiva, que es un poco densa, lo que les quiero mencionar es que, pues como en anatomía siempre sucede, se han encontrado pues terminologías equivalentes, y me pareció muy interesante este artículo que trata de hacer como un consenso entre toda esta terminología anatómica para mostrar pues las estructuras que ya les mencioné. Vamos a hablar ahora un poco de la biología de la enfermedad de Dupuytren. Entonces, la biología de la enfermedad de Dupuytren se parece al proceso de cicatrización normal, pero es más lento y a mayor severidad va a ser más lento. La biología de la cicatrización normal inicia con la inflamación, que se caracteriza por edema, eritema y dolor en la zona herida, seguida por una fase de proliferación en la cual lo que sucede es que hay una acumulación de células que llegan en respuesta para realizar procesos de reparación, y ahí es cuando uno siente la cicatriz un poco engrosada. Estas células posteriormente hay una contracción que genera acortamiento, logrando acercar los bordes de la herida. Finalmente, hay un proceso de resolución en donde se frena este proceso biológico y pues ya se frena ese proceso de cicatrización. En Dupuytren, como vamos a la derecha, los pasos van a ser muy similares. Hay inflamación, que van a ser los síntomas tempranos que vemos hasta en un 25% de los pacientes, seguido por proliferación, que es cuando se generan los nódulos o colecciones de células en los tejidos. Después las células depositan el colágeno que se acumula, y eso es lo que se transforma en cordones, y cuando se le da tensión a ese colágeno, se va a generar la contracción y el acortamiento típico pues, de la contractura de Dupuytren. ¿Qué pasa entonces? Si dijimos que aquí, finalmente hay un proceso de resolución, en el Dupuytren no. En el Dupuytren el proceso de resolución está inhibido. Y depende del punto en el que el proceso está inhibido, va a asociarse con las manifestaciones clínicas del paciente. Entonces, si tenemos un bloqueo a nivel de la fase de la inflamación, el paciente va a tener eritema y dolor persistente. Si el bloqueo es a nivel de la fase de proliferación, va a haber un nódulo persistente. Si se frena en el momento de la síntesis de colágeno, va a haber un cordón persistente, y si se frena en el momento de la contracción, va a haber una contractura persistente asociada con deformidad progresiva. Luke describió 3 fases histológicas progresivas que van a ser una proliferativa celular, una involucional fibrocelular y una residual fibrótica. Esto es una clasificación histológica. Entonces, en la proliferativa celular, lo que vamos a tener son nódulos con alta celularidad, alta actividad mitótica y miofibroblastos dispersos con fibras de colágeno desorganizadas. En la segunda fase, que es la involucional fibrocelular, vamos a tener ya cordones nodulares, menor celularidad, menor actividad mitótica, y va a haber una organización mucho más paralela de los miofibroblastos y de las fibras de colágeno. Y en la fase residual fibrótica vamos a tener unos cordones no nodulares, un colágeno acelular, y en general son haces de colágeno empaquetados orientados de manera uniforme. La clasificación de Luke también se relaciona mucho con la cantidad, con el tipo de colágeno. Normalmente la fascia palmar tiene muy poco colágeno tipo 3. Se producen niveles anormalmente altos de colágeno tipo 3 en los pacientes con enfermedad de Dupuytren, incluso cuando no tienen contractura. Y es incluso mucho más alta en la fase proliferativa, y va descendiendo un poco en la involucional y en la residual.
Entonces, pues aquí vemos como esa clasificación de Luke se relaciona un poco con la fisiopatología de la que les hablé, en lo que hay un factor inicial que creemos que es la tensión mecánica producida por el agarre, por trabajos manuales prolongados, que nos genera toda esta proliferación, producción de colágeno, transformación de los miofibroblastos, miofibroblastos que ya vamos a ver, la importancia del fibroblasto, y finalmente pues, la maduración de ese colágeno con la contracción del mismo que va a llevar a la contractura establecida. El miofibroblasto es la célula más importante, la célula central en la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, lo que hace el miofibroblasto, o sea, es un fibroblasto normal que por la estimulación del TGF-beta se transforma en miofibroblasto, y lo que va a hacer es hacer una contracción permanente del colágeno. También llama la atención que estos miofibroblastos son resistentes a la apoptosis, de modo que pues, ellos están en un constante ciclo de contracción que va a ser muy importante pues, en la fisiopatología de esta enfermedad. Y es importante entender que en la matriz extracelular el miofibroblasto no está solo, sino que está asociado a muchas otras células y pues, estructuras con las que interactúa constantemente. Dentro de las principales sustancias o pues, moléculas que se han demostrado relacionadas con la activación de las diferentes vías en los miofibroblastos son estas que les pongo aquí a la izquierda. Y lo que les quería mencionar con respecto a la vía de señalización de la WNT es que con esta fisiopatología que se asocia a procesos tumorales por ayudar en la proliferación y la supervivencia de las células tumorales. Entonces, lo que pasa en el Dupuytren es que hay una proliferación y supervivencia normal de los miofibroblastos, al parecer señalizados por esta vía del WNT por un componente genético primario. Pasamos entonces a la clínica. Entonces, en la clínica se describen típicamente tres fases. Una primera fase donde hay aparición de nódulos, una segunda fase en la que se empiezan a formar los cordones, y una tercera fase en donde pues ya hay contractura con limitación para la extensión de los dedos, deformidad en flexión. Ya ahorita vamos a ver cuáles son los hallazgos tempranos, que van a ser la tensión de la piel, los cambios en el contorno, que es referido por cada uno de 10 pacientes como el primer síntoma, los nódulos, que son el primer hallazgo en hasta 6 sobre 10 pacientes, y dentro de los cambios del contorno vemos, por ejemplo, aquí en esta imagen a la derecha lo que se conoce como los montículos de la palma, que son esos cojinetes grasos que como que se abultan, y pues el paciente puede notarlo como uno de los hallazgos tempranos. Como de los hallazgos tardíos, entonces tenemos la aparición de cordones, deformidad y pues contractura, como vemos en esta imagen. Es muy importante tener en cuenta que a pesar de que pues típicamente se describe esta enfermedad como palmar, a veces aparecen, o sea, a veces hasta en un 20% de los pacientes aparecen unos nódulos dorsales que también reciben el nombre de nódulos de Garrot, a nivel de la interfalange proximal, en su aspecto dorsal, y cuando obtenemos esta presentación debemos de entrada pensar en una biología más agresiva. Estas tres condiciones se han asociado tanto a la enfermedad de Dupuytren y en su fisiopatología como una enfermedad del tejido conectivo, enfermedades fibróticas que se consideran como manifestaciones sistémicas de la enfermedad de Dupuytren. Tenemos entonces la enfermedad de Lederhost, que es cuando se presenta a nivel de la planta de los pies, la enfermedad de Peyronie, que es cuando se presenta a nivel de la fascia del pene, y el hombro congelado o capsulitis, a decir.
Cuando hacemos el examen físico de estos pacientes debemos ser muy meticulosos. El grupo de investigación en Dupuytren del doctor Charles Eaton desarrolló este sistema para diligenciar los hallazgos clínicos. Podemos usarlo, o sea, es importante especificar si el paciente está en una fase de diagnóstico inicial, pretratamiento, posttratamiento, y podemos en esta registrar todo tipo de hallazgos, ya sea deformidades, limitaciones en los arcos de movilidad, hallazgos tipo nódulos, cuerdas, y entonces es una forma muy organizada de documentar los múltiples hallazgos que podemos tener en las diferentes estructuras anatómicas de la mano. La palpación es muy importante porque hay estructuras que no son visibles simplemente a la inspección, sino que al hacer tensión podría aparecer en la palpación una cuerda que no se haya documentado en la inspección. Y evaluar los arcos de movimiento pues con la goniometría normal, aunque pues se ha debatido la gran diferencia interobservador que hay con este método. De pruebas específicas existe esta prueba, que es la prueba de Weston, que es positiva si el paciente no logra poner los dedos planos sobre una mesa. Y tenemos este puntaje que es el Tubiana Score, que lo que hace es calcular todo, como el doblamiento total, la deformidad de inflexión total del dedo, haciendo una suma entre la metacarpofalángica y la interfalángica proximal. Eso es algo que no les he dicho, y es que la enfermedad de Dupuytren típicamente no compromete la interfalángica dorsal, distal. Ahora bien, entonces, el Tubiana tipo 1 es cuando esta sumatoria nos da hasta 45 grados. Esto pues va a molestar un poco el paciente con su actividad normal, pero digamos que es tolerable. En un tipo 2 va de 45 a 90 grados, es mucho más deshabitante y debe usar un poco su mano. El tipo 3 de 35 grados, el dedo pues en esa deformidad actúa como un gancho y se vuelve incluso peligroso y puede causar accidentes porque se puede enredar en una escalera, en cualquier cosa. Y el tipo 4, que es mayor de 135, en esto ya el paciente hace lo que se conoce que es como una amputación funcional, y es que el paciente prefiere terminar de doblar el dedo y mantenerlo totalmente flejado constantemente para pues, no afectar su funcionalidad. Y no solo afecta la funcionalidad, también afecta la vida social de los pacientes, en el sentido de que uno necesita la mano hasta para saludar de mano. Bueno, ya no tanto, pero pues antes sí. Y antes de hablar de tratamiento, es muy importante que conozcamos esto que es la severidad biológica. Entonces, existen estos factores que se ha visto que afectan el curso clínico de la enfermedad antes y después del tratamiento. Afectan la progresión y la recurrencia y la extensión de la enfermedad. Las más importantes para severidad biológica van a ser la edad de inicio de la enfermedad. Una edad de inicio temprano nos habla de alta severidad porque, como vimos, típicamente el diagnóstico es a los 50, 60. Y bueno, esto es lo que se conoce como diatesis, que es como la predisposición a desarrollar una enfermedad. Y cuando tenemos 3 o más de estos factores, debemos considerarlo como una alta severidad biológica. Vamos ahora entonces a hablar del tratamiento. Entonces, esta es una forma práctica de hacer un abordaje del tratamiento, y es, por un lado, en el eje X, considerar la severidad biológica, y por otro lado, en el eje Y, considerar la severidad mecánica. Entonces, de ahí nos va a dar patrones leves o severos en su biología o en su mecánica para que podamos hacer el abordaje del paciente. Y asimismo va a ser pues el pronóstico del paciente. A mayor severidad mecánica y biológica, peor va a ser su pronóstico. Entonces, un paciente que tiene una severidad biológica y mecánica leve, por lo general, el tratamiento que va a requerir es mínimo. Típicamente observa
puede resolver, mientras que un paciente que tiene una mecánica severa con una severidad biológica alta puede que necesite incluso procedimientos de salvamento y pues los otros intermedios, pues vamos a ver que en cada paciente es necesario ajustar el tratamiento según las necesidades. El tratamiento puede ser no quirúrgico, mínimamente invasivo, en donde tenemos dos opciones que son la inyección de colagenasa y la fasciotomía percutánea, y quirúrgico, en donde las opciones van a ser la fasciectomía y la dermatofasciectomía. Del tratamiento no quirúrgico, pues se ha descrito el uso de masajes. En este caso, pues muestran un caso de un paciente que mejoró con estos masajes. Sin embargo, pues esto es muy poca evidencia como para considerarlo, establecerlo como un manejo definitivo. La inmovilización, entonces en este otro estudio lo que hicieron también es como en un paciente hacer un manejo con esta férula que vemos aquí a mano izquierda, y lo que sí vemos es que la deformidad del dedo mejoró. Estas son las fotos clínicas, pues, de la consulta inicial versus el seguimiento a los 5 meses, y verdaderamente la deformidad mejoró. Con respecto a esto, hay como una controversia, y es que lo que dicen es que la inmovilización podría ser un estímulo mecánico que genere activación de la biología de la enfermedad. Sin embargo, se requieren en este momento mucho más estudios para determinar el papel de este tratamiento para la enfermedad de Dupuytren. La radioterapia, pues me llama la atención un estudio de seguimiento a 13 años, porque pues mencionan que hasta un 70% de los pacientes no tienen progresión, alivio sintomático sin complicaciones ni malignidad secundaria inducida por radioterapia. Sin embargo, lo que le critican pues, a este trabajo en particular es que en la historia natural de la enfermedad, hasta un 70% de los pacientes pueden, por ejemplo, cursar con un nódulo sin que la enfermedad progrese. Entonces, no podría decirse con certeza que no correspondan. En las que mínimamente invasivas, hablamos entonces de la inyección de colagenasa y de la fasciotomía percutánea. La inyección de colagenasa, entonces se utiliza este medicamento que, pues, según tengo entendido, en este momento no lo tenemos disponible en Colombia, pero bueno, es una colagenasa de Clostridium histolítico, cuyo mecanismo es hacer lisis del colágeno. Entonces lo que se hace es hacer la inyección 2 días seguidos, pues, en el consultorio, y posterior manipulación forzada. O sea, lo que va a hacer entonces es como diluir el colágeno del que hablábamos a nivel de los cordones, para que posteriormente, pues al día siguiente, los 2 días siguientes, con la manipulación forzada, podamos hacer una ruptura de estos cordones y corregir la deformidad. Este es el estudio, pues, más grande que mencionan sobre en donde sí se ve una mejoría tanto en pues, la deformidad a nivel de la metacarpofalángica como de la interfalángica proximal. La fasciotomía percutánea, que consiste, pues, en cortar el cordón por medio de una aguja hipodérmica, es otro de los métodos que se puede hacer, digamos, en consultorio, y es de mínimamente invasivo. Pasamos entonces a los abiertos. Pau, señora. Pau, devuélvete al anterior, por favor. Señora. Por favor, borren eso de su cabeza. Eso es un procedimiento peligrosísimo, porque es un procedimiento que se hace a ciegas en una estructura que efectivamente es muy superficial y perfectamente podría hacerse. Sin embargo, puede uno con la aguja lesionar los paquetes neurovasculares que están muy cerquita. Ustedes los ven ahí, digamos, en el esquema, están bastante lejos, pero uno perfecto, o sea, es el esfuerzo que uno tiene que hacer aquí para cortar ese cordón a punta de aguja
perfectamente se puede ir y uno perfectamente puede lesionar no solamente los paquetes, sino el tendón que está aquí abajo, y eso evidentemente es mucho más el riesgo que el beneficio. Está descrito y habrá varias personas que los hacen, pero yo personalmente prefiero que se lo borren de su cabeza. Y con respecto a lo que decías ahorita de la radioterapia, eh, la primera vez que veo esa posibilidad de tratamiento y me parece que es más el riesgo que la enfermedad, pues ya es muy alto el riesgo haciendo radioterapia, a pesar de que no sean dosis altísimas de radioterapia, pues eso no deja de ser eh, preocupante. Y yo pensaría que es mucho más eficiente, porque aquí lo que dicen es que alivian y evitan la progresión, pero realmente la progresión de esta enfermedad es muy lenta. Y como tú perfectamente lo mostrabas en la fisiopatología, en diferentes momentos de la progresión puede parar. Y lo que lleva, digamos, a un tratamiento quirúrgico o incluso la colagenasa, que claramente no la tenemos aquí, pero es una cosa que funciona bastante mejor que pensar en hacer estas, estos tratamientos. La radioterapia me parece que pues es un poquito traído de los cabellos para esta enfermedad y la percutánea me parece tenebrosa, preocupantemente tenebrosa. Esta, yo no tengo ninguna experiencia con colagenasa. Yo sé que Luis Fernando y Jorge, cuando estuvieron en el Instituto Kleiner, seguramente lo vieron hacer 1.000.000 de veces. Se necesita lo que tú decías, una maniobra muy fuerte, muy brusca, digamos, para romper verdaderamente el cordón. Incluso describen en algunos trabajos la presencia de heridas de piel y lesiones de piel asociadas. Eh, Vale mucho dinero y pues digamos que la ventaja que tiene es que uno no somete al paciente a un procedimiento quirúrgico, pero tampoco quita el tejido patológico. Entonces ahí tiene sus pros y sus contras. Sigue, Pau. Sí, señora. Muchas gracias. Entonces, con respecto a la fasciectomía, existen dos abordajes actualmente, que es la segmental, en la que se hace una disección mínima para remover pequeño segmento regional, también llamado remueve toda la fascia enferma. Había antes como una tendencia a una fasciectomía total, pero ya está en desuso porque se vio asociado con muchas más complicaciones que beneficios. Y dermatofasciectomía, que es un procedimiento un poco más radical, en donde lo que se hace es resección también de la piel afectada y la indicación específica es que tenga un gran compromiso de la piel y pues para esto tendríamos que tener después recubrimientos con colgajos, con injertos de espesor total. Y lo que se ha demostrado es que si bien la fasciectomía y la dermatofasciectomía tienen resultados similares, la dermofasciectomía sí se asocia a muchas más complicaciones. De modo que lo que se prefiere es la fasciectomía regional o local. Me gusta esta tabla en donde se comparan los procedimientos mínimamente invasivos con las técnicas abiertas. Entonces lo que vamos a ver es que en las mínimamente invasivas vamos a tener menor costo, una recuperación rápida, pero mayor riesgo de recurrencia en corto tiempo. Mientras que en los procedimientos abiertos vamos a tener una duración más lenta con una recurrencia menor en el tiempo. Finalmente, una última opción de salvamento es la amputación, cuando pues yo estaba como en esos estadios de Tuviana 4, en los que ya la vida del paciente se ve muy afectada por la enfermedad y pues en que se han intentado
otros procedimientos previamente. Algo que no les dije es la indicación quirúrgica, que la describen típicamente entre los 20 a 40 grados en el puntaje de Tubiana. Y lo último a tener en cuenta pues es que es una enfermedad crónica. La cirugía, a diferencia de muchas cosas que nosotros tratamos, no va a ser la cura. La biología de la enfermedad puede hacer que ésta recurra. Y puede ser de manera temprana, en donde usualmente es porque hay una patología secundaria residual. Puede ser progresiva, que usualmente es por patología primaria residual, y una fase tardía es por una reactivación de la biología y de la fisiopatología de la enfermedad. Esto es como un cuadro de decisiones que presenta el doctor Eaton, que bueno, vemos que es confuso, entonces puede que ya hayamos hecho todo y tengamos que devolvernos al principio otra vez y empezar de cero. Entonces siempre recordar que es una enfermedad crónica que no se cura con cirugía y puede terminar en que el paciente evite al cirujano. Como conclusiones, pues recalcar la diferencia entre enfermedad y contractura, la importancia de conocer la anatomía de la fascia palmar y la fascia digital, la fisiopatología que se relaciona con un proceso de cicatrización normal sin fase resolutiva. El diagnóstico es clínico. Si se dieron cuenta, en ningún momento les hablé ni de radiografía ni de resonancia, porque ninguno de estos pues, nos va a aportar como al manejo de la enfermedad de Dupuytren como tal. Puede que una radiografía nos ayude si, por ejemplo, se ha hecho artrosis secundaria y demás, pero para la patología primaria no. El examen físico debe ser detallado y les recalco lo que les mostré del diagrama para hacer el reporte completo, y con este examen físico es que vamos a determinar nuestra indicación quirúrgica. Identificar siempre los factores de severidad biológica, y les recalco aquí la enfermedad de Peyronie, la capsulitis adhesiva y la enfermedad de Ledderhose, y recordar que es una enfermedad crónica que no se cura con cirugía. Entonces, pues una foto acá de Frank Sinatra, un famoso compositor que sufría esta enfermedad, y me gustó esta frase en un artículo de 1999 que dice que hay dos cosas que siguen sin resolverse en la enfermedad de Dupuytren, que es su causa y su cura. Estamos a 2020 y siento que seguimos igual, pero en proceso de investigación. Espectacular, Paula. Divina la charla, divina. No faltó nada, súper completa, los dibujos espectaculares, clarísima. Digamos que lo que les dije adicional es más como para puntualizar en cosas. Una cosa que me parece importantísima es que la indicación quirúrgica está cuando la deformidad está entre 20 y 30 grados en la metacarpofalángica y cualquier grado de deformidad en las interfalángicas. ¿Por qué cualquier grado de deformidad en las interfalángicas? Porque cuando hay deformidad en las interfalángicas, habitualmente ya están formadas las bandas espiroideas y ahí se hace mucho más difícil la disección de la fascia enferma con respecto a los paquetes neurovasculares. Ahí es donde uno puede perfectamente producir un daño en el paquete neurovascular si la enfermedad progresa mucho. De verdad me pareció divina, aprendí un montón de cosas nuevas. Creo que es una revisión que creo que nunca había oído una revisión tan bien jalada de la enfermedad de Dupuytren. Felicitaciones, de verdad, de verdad. No sé si hay algún otro comentario. Sí, yo quisiera también felicitar a Paula, excelente. Y dos anotaciones. Yo no pienso que exista recurrencia de la enfermedad de Dupuytren, sino más bien lo que pasa es que hay una progresión de la enfermedad. Como muy bien nos explicó Paula, es una enfermedad crónica. Entonces, si hay lo que se llaman recurrencia, realmente es compromiso de algo o de un segmento de fascia que no se resecó en la cirugía. Pero realmente no es que recurra la enfermedad, sino que progresa la enfermedad en un tejido que no se resecó. Lo otro puro de chisme que leí esta tarde
ya se sabe que no hay evidencia genética de que la enfermedad proceda de los vikingos. Esto es un artículo, Wash. salió recientemente en el Journal of Hand Surgery europeo de la Universidad de Oxford en abril, donde demuestran que no, definitivamente, cuáles vikingos ni que nada. Paula, nuevamente mil gracias y excelentísima revisión. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Pinilla tiene la mano levantada. Siga, doctor Pinilla. Doctor Pinilla. ¿Ustedes le están oyendo al doctor Pinilla? No, señora, creo que tiene el micrófono apagado. No, está prendido el micrófono, pero no se le oye, doctor Pinilla. Dice que está sin sonido. Si quiere nos escribe, doctor, por aquí. Ah, no, que va a volver a entrar. Listo, doctor. Está perfecto. Aquí lo esperamos. Mientras tanto, si quieres, Paula, tú me habías dicho que tenías unas fotos de unas férulas que te mandó Adiela para que nos muestres. Claro que sí, sí, señora. No sé si Adielita esté por ahí, que ella es la que conoce los casos para que nos... Sí, está. Que prenda el micrófono y nos explique. Lo otro que decía la doctora Moreno, y a mí también me da mucho susto esa vasectomía percutánea, sin embargo está muy en boga y veo uno en la literatura cantidad de cosas. Por ahí encontré un artículo que compara la Clostridium contra la vasectomía percutánea y parece que los resultados hasta ahora pues son muy iguales. Bien. Adi. ¿Adiela? Ah, ya se volvió a unir el doctor Pinilla. Cuando quiera, doctor Pini. ¿Listos? ¿Me escuchan ahora Sí, sí? señor. Sí, perfectamente. Bueno, no, quería unirme a los comentarios tuyos, Connie, las animaciones, la presentación estuvo espectacular. Y hay una cosa, lo de la parte, me va a tocar aprender de colchones, porque la simulación de los colchones me pareció extraordinaria, de cómo funciona la Total, fascia. total. Entonces, esa parte está muy bien, se ha avanzado en la parte de estudiar al villano, que es el miofibroblasto. Está muy bueno eso de que no muere, entonces se puede aplicar para otras células de pronto, vamos a ver. A mí no me parece, a uno le quieren presentar muy complicado el problema, pero es una evolución natural muy bien estudiada. Entonces, lo que uno tiene que mirar es en qué momento de la historia natural es que está ese paciente. Y de acuerdo a eso le aplica los tratamientos que haya. Entonces no es, y el otro punto que dice el doctor de Bedut, es una enfermedad que afecta la fascia, pero no toda la fascia se enferma al tiempo. Entonces uno puede tener enfermo en una vez el anular, después el meñique, puedes tener la parte de la palma, puede tener la parte digital. Entonces hay que tratar el tejido que esté enfermo. Y es bueno aclararle al paciente porque si uno no habla claramente, entonces lo que el paciente queda con la idea es de que quedó mal operado. Y lo que tiene que saber es que eso puede pasar de un dedo para el otro, para la otra mano, etc. Entonces, es simplemente ubicar dónde está el paciente. No necesita cirugía, no hay que preocuparse. Yo no sé si se justifique tener inmovilizado un dedo que tiene una retracción mínima
por varios meses para que mejore algo. Yo no sé si eso sea práctico y si sea bueno, ¿cierto? La cirugía, cuando las indicaciones, un dato que hay que aprenderse es lo que dijo la doctora Moreno hace un momentico. Si uno ve la metacarpofalángica con más de 20 grados, digámosle 30 grados si quieren exceder, y cualquier grado de la interfalángica proximal son las indicaciones de cirugía. Y la cirugía es una belleza, es sencilla, todo. Inclusive, si ustedes piensan ahorita con las nuevas técnicas anestésicas, ¿cierto? La de la LONDA y todas esas cosas, pues la cirugía se puede hacer en cualquier tipo de paciente. Y los resultados son muy buenos. Y eso le consta pues a cualquiera del equipo de acá que haya operado a estos pacientes, y uno ve que los resultados son muy buenos, y especialmente en los casos tempranos. Entonces lo que debemos luchar es para que todos los ortopedistas, todos los médicos generales, todos aprendan a distinguir el diagnóstico de enfermedad de Dupuytren inicial y lo remitan. Quede matriculado, es decir, algo como lo que se está empezando a hacer en artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea, si le hacen un tratamiento médico precoz, si se hacen cirugías precoces, le va muy bien. Si uno la deja avanzar, pues ya las cirugías de salvamento no dan los mismos resultados. En Dupuytren pasa igual. Si uno hace un diagnóstico temprano, si lo opera en las condiciones que nos recordó muy bien, nos dijo la doctora Moreno, en ese momento los resultados son espectaculares. Y la cirugía se concreta simplemente a hacer una disección del paquete neurovascular. Si uno diseca el paquete neurovascular y va retirando toda la fascia con todos los septos que ustedes vieron que nos describió muy bien Paula, y se acaba el problema. El lío es cuando ya lo tenemos en estadio 4. Afortunadamente en nuestro medio los casos que necesiten amputación o que están muy flejados son raros. Yo pienso, y uno lee, es como emocionante oír de la colagenasa, pero hay reportes muy malucos hay de lesiones vasculares y vasculonerviosas. Y segundo lugar, tratar de infiltrar un nódulo de esos que es una piedra, yo no sé con qué aguja será una aguja de diamante, para poder perforar y meter el líquido ahí sobre eso, es como tratar o debíamos practicar sobre un tablón. Entonces, a ver, uno si le puede infiltrar a un tablón alguna cantidad de líquido. De todas maneras, la cirugía en etapas tempranas es muy buena y es lo que está demostrado hasta el momento. Sin embargo, pues lógicamente, en la medida que hagamos algunos estudios genéticos, en algunas cosas de cromosomas, en algunas cosas de celulares, posiblemente se puedan hacer prevenciones con algunos medicamentos o con algunas cosas más adelante. De nuevo, felicitaciones por la charla, excelente, muy bonita, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si están viendo en la imagen una foto, que es de las que me No, se ve el correo. Entonces, permítanme un momento. Ahí está. Si quieres, Adiela está lista para contarnos. ¿Adi? ¿Adiela? Ahí la veo prendiendo el micrófono, pero no la escuchamos. Adielita. Es que yo no sé por qué, a mí el micrófono por el iPhone no me funcionaba, me tocó pasarme al iPad, no sé, ¿será que de pronto... ¿Será eso? Connie, ¿yo puedo meter un momento la cucharada? Claro. Ah, sí, Juan, perdón, no te había visto con la mano levantada, dale. Solo como curiosidad y como todo lo del Instituto Roosevelt, que es extraordinariamente extraño, ahorita precisamente vamos a hacer un reporte de caso de una niña de 4 años con enfermedad de Dupuytren. Eso yo no lo había visto nunca en mi vida. Es una niña que nos llegó con una camptodactilia. Nos llegó como a la edad de 2 años y se perdió la niña. Y ahorita nos llega a la edad de 4 años con, pues si fuera un adulto, uno no dudaría en que fuera una enfermedad de Dupuytren, con una camptodactilia, pero que ya los nódulos y los cordones van desde casi el túnel del carpo hasta la interfalángica proximal. Entonces,
cosa curiosísima, pues nos pusimos a estudiar qué posibilidades hay de enfermedad de Dupuytren. Es rarísima, pero sí está reportada en la literatura mundial, claramente como reporte de casos, y ahorita pues tenemos uno en el Roosevelt para contarles que eso pues realmente es exótico. Chévere. Pues pobre niña, pero chévere el caso. Sí, rarísimo. Raro. Yo nunca he visto eso. Sí, ahorita precisamente el fellow que está rotando el bosque allá va a hacer el reporte de caso de esta chiquita. Bacano. Y el Parece que Roosevelt Adiela... el Roosevelt es especial. De allá operamos un paciente de túnel del carpo con una compresión, el nervio casi completamente plano de 3 años. De 3 años, Casos, sí. sí, Que esos tenía casos una de allá. mucopolisacaridosis, ¿cierto, Sí, doctor sí, 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 Pinilla? Sí, sí. sí, me acuerdo. Sí, ese es el Roosevelt, mejor dicho. Sí. Adiela tiene problemas con el micrófono. Pues yo creo que, si quieres, Paula, pasa las fotos. Este es un paciente que alguno de nosotros debió haber operado, y lo que Adiela principalmente quería mostrarnos es las férulas que ella utiliza después de la cirugía. Normalmente, después de la cirugía, uno deja a los pacientes inmovilizados pues, mientras cicatriza y estas cosas, y los manda a hacer terapia fundamentalmente para manejo de cicatriz y obviamente para ganar el arco de movilidad, que usualmente no está muy comprometido, pero puede generar contracturas por la cicatriz misma. Entonces, Adiela nos utiliza digamos, para lograr el arco de movilidad completo, utiliza esos dispositivos. Eso es, digamos, como la evaluación completa de los pacientes, esos amarrados que ella usa, que ahí está utilizando unas bandas de caucho. Obviamente eso es un poco doloroso para el paciente y no se hace sino por periodos de tiempo cortos, y durante la terapia, obviamente. Y a veces los pacientes necesitan el uso de férulas, que yo personalmente se las dejo por las noches durante unas 4 a 6 semanas para evitar contracturas, siempre y cuando vaya de una vez asociado al manejo de su cicatriz y obviamente a la ganancia de arco de movilidad. Adi, si hay algo más que quiera que yo diga, mándemelo por el chat. Porque no se le oye nada. Bueno, creo que era eso. Me esperen que me está grabando un audio. Entonces ya ahorita se los pongo, porque debe haber algo más para contar. No sé si hay alguna pregunta de alguien más, los residentes, o algún otro comentario, Jorge, Luis Fer, que ustedes tuvieron la experiencia de la, ¿cómo se llama? De la colagenasa, de pronto puedan contarnos alguna cosita. Pues allá, como usted bien lo dice, sí se utiliza mucho el Fiaflex. Estaban haciendo, cuando yo estuve, estaban haciendo precisamente, tenían un pool de pacientes que no eran tantos, pero que ya iban a empezar a seguirlos. Desafortunadamente no pude ver el resultado de ese trabajo, pero digamos que lo que alcancé a ver, no sé cuántos pacientes alcancé a ver, pero a todos tuvieran o no grandes deformidades, pues ya deformidades, como usted dice, de mayor de 20 grados de la metacarpofalángica, y esos iban para cirugía. Pero siempre, curiosamente, los cogían en estadios tempranos y utilizaban el Ciaflex, y pues personalmente me pareció muy bueno porque se le aplica y a las 24 horas se hace la manipulación. Lo único que sí vi es que cuando se aplicaba sobre los pliegues, por ejemplo, el pliegue metacarpofalángico o incluso en los pliegues más distales, la piel sí se abría, pues por decirlo de alguna manera. Y digamos que esos pacientes sí tocaba hacerle curaciones y todo, pero finalmente los que alcancé a ver sí
terminaban su curación y se iban muy felices, pues, por el buen resultado y pues sin cirugía. Pero como le digo, no alcancé a ver el resultado pues del estudio que estaban haciendo. Luis, pero una pregunta, ¿esos los usaban en pacientes con deformidades todavía leves, verdad? Ni Sí, sí, siquiera, señora. Sí, solo señora. por ahí menos de 30 grados de la metacarpofalángica, ¿sí? Sí, exactamente. Siempre los utilizaban cuando, como le decía, los que se cogían en estadios pues leves o más tempranos, no Okay. a cirugía, pues creo que a 2 en todo el año que estuve, pues porque ya eran deformidades, como usted bien las dice, pero el resto de los otros, no sé cuántos pacientes habré visto, pero fueron hartos. A todos se les hacía se les ponía pues la colagenasa. Pero con eso de que sí me di cuenta que sí la piel sufría bastante, pero finalmente cicatrizaba también al cabo de unos pocas semanas, ya el paciente estaba completamente cicatrizado. Sí, a eso es lo que yo me refiero. Es decir, si hacer una cirugía realmente cuando la deformidad no es grande es sencilla, es una cirugía sencilla. Ahora, si el paciente tiene contraindicaciones, pues está la anestesia con anestesia local. Entonces, creo que también existe la posibilidad. Y la cicatrización también es muy rápida. Yo sí no pienso que sea bueno retirar la piel. Yo creo que tocaría en algún caso avanzado, pero si se hacen las heridas en zigzag y todas esas cosas, la cicatriz, la Normalmente no herida se cierra muy necesita. bien y entonces muy pronto va a estar el paciente muy bien. Entonces ahí es donde yo veo cirugía la que usted quiera versus una infiltración en un estadio temprano, pues no sé. Y el costo del medicamento es elevado y uno deja el tejido, como decía el doctor de Bedut, el tejido enfermo de todas maneras queda ahí que en De algún acuerdo. momento se puede reactivar. No sé, todavía no me convence la inyección. De acuerdo. Voy a ponerles el audio que me mandó Adiela para que nos cuente de las fotos. Ay, un segundo que no he podido. Un segundito, un segundito. Ay, no entiendo por qué no me suena. Me cuesta trabajo el celular. Los pacientes No entiendo por qué se me apaga. necesitan un tratamiento postoperatorio porque tienen una buena movilidad, pero la férula les sirve inclusive para mantener lo que se logró con la cirugía, por supuesto, y para ayudar al proceso de cicatrización. Como nota, fue el paciente mismo el que se inventó esos cauchitos que sí parecen un poco agresivos. La férula generalmente la usa durante un mes, solamente de noche, y se va haciendo los ajustes. La férula ayuda también a reblandecer por la misma presión al ocluir la cicatriz al proceso de cicatrización. No sé si lo oyeron, creo que sí. Sí, soy yo, perfecto. Y sí lo vimos. Listo, entonces, digamos que para resumir, la férula ayuda para la cicatrización, para preservar lo que se ganó con cirugía y se utiliza aproximadamente durante un mes. Si no hay más preguntas o comentarios, pues que coman rico. Buena noche. Paula, Bueno, nuevamente feliz noche. felicitaciones. Paula, muy bien. Extraordinaria charla. Muy bien. Felicitaciones, Pau. Qué charla Hasta tan buena. mañana. Un abrazo, buena noche. Buena noche. Buenas noches para todos.